Bueno, hola, muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Luz Karime Arias. Hoy vengo representando la Fundación Vida en Excelencia, donde pertenezco hace aproximadamente 8 años. Quisiera iniciar contándoles que pues Azucena no nos puede acompañar en la tarde de hoy, pero les manda muchísimas saludos a todos y un gran abrazo. Bueno, hoy para todas, bienvenidas, qué rico este espacio. El tema que nos va a acompañar en la tarde de hoy se llama La mujer y sus emociones. Y creo que es un tema propicio para todas nosotras y especialmente para mí, yo la primera, una mujer cargada de emociones que desde muy pequeña ha buscado o ha pretendido siempre encontrar y definir por qué su vida tenía tantos altibajos y tantas emociones a flor de piel. Yo quisiera contarles desde mi historia, pues les contaba Luz Karime Arias, soy de Colombia, de un municipio que se llama Fresno, Tolima, muy cercano a la ciudad de Manizales, al departamento de Caldas. Quisiera contarles que desde muy pequeña, desde siempre, viví con una mamá totalmente echada para adelante, como decimos los caldenses, berraca. Esas mujeres antioqueñas y paisas también que sienten que todo lo pueden solucionar. Esa fue mi madre, una mujer estupenda y maravillosa. Y siempre crecí con la ausencia de un papá que sé que desde siempre me quiso y tuvo grandes anhelos y sueños para mí, pero fue un padre ausente por las condiciones que tuvimos que vivir. Pues tuvieron una relación de más de 7 años, mi madre y mi padre, se casaron y un año después estaban separándose. La circunstancia, la que todos generalmente conocemos, y es un papá que buscó en otra familia un lugar donde estar. Cuando mi mamá se dio cuenta, se enteró, simplemente le dijo, bueno, si estás mejor allá, entonces puedes emprender tu viaje, yo con mi hija soy capaz. Yo empecé a crecer siempre con esa ausencia paterna, pero llegó un momento, un día, donde pude empezar a entender que cualquier cosa que tuviese que ver con la figura masculina me afectaba. Era una chica que desde muy pequeña tenía grandes dificultades, digamos que para relacionarme con las mujeres especialmente. Muy fuerte de temperamento, pero con los hombres con una característica particular. Y es que me la llevaba mejor con ellos para escucharlos o para ayudarles que realmente con las chicas. Bueno, y esto transcurrió en mi vida y realmente siento que hoy todo ha tenido un propósito, pero en ese momento no lo entendía. Y entonces yo no sé cuántas de ustedes se pueden identificar, desde muy pequeña empecé con muchísimos altibajos emocionales. Cuando estoy hablando de mi emocionalidad, estoy hablando de todas las sensaciones y sentimientos que se ponen a flor de piel. Entonces, en ciertos momentos de mi vida, especialmente en mi infancia, digamos que era muy llorona, ¿cierto? Cualquier circunstancia o situación que se presentaba, automáticamente estaba llorando. Era de aquellas chicas que cuando veía a un viejito pasar por el frente de la casa, imagínate cuántas veces pasa una persona adulta mayor al lado de tu casa y yo lo veía simplemente y ya estaba llorando. Iba y corría y le decía, mamá, ¿por qué no le ayudamos? Y entonces mi mamá, pues de un carácter un poco más fuerte, me decía siempre, no podemos ayudar, no podemos sacarle mercado a toda la gente que tú ves en la calle. Y yo no lo entendía. Hoy entiendo claramente que mi mamá siempre buscaba cuidarme, pero para mí era una forma, era una sensación, un sentimiento, un vacío, lo que buscaba llenar con un buen acto. Simplemente era la manera como yo lo estaba viviendo. Pero fui creciendo y entonces ese sentimiento, esa sensación a flor de piel, hacía que tuviese en muchos momentos muchas circunstancias de choque, especialmente con las amigas. Era muy amiguera, pero tenía muchos choques porque cualquier cosa me lastimaba o me lesionaba fácilmente. Era una chica muy susceptible y muy vulnerable. Y generalmente mi mamá me decía que era muy chillona. Pienso que en aquella época, aquellas que tenemos más de 38 años, un poquito más, entonces pudiésemos decir que no era tan fácil o tan común poder decir, no, es una niña que necesita seguramente un psicólogo, que necesita un profesional que la acompañe, porque en ese momento simplemente eras o resabiado, o mimado, o antipático, creído, pero te determinaban o te caracterizaban dentro de un grupo, más no querría decir que necesitabas una atención. En esa época la mejor atención era la chancla. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí con cierta
regularidad. Me ganaba, digamos que de parte de mi mamá, los pellizcos habituales para que me comportara en sociedad. Bueno, y entonces yo traigo esto y se los comento el día de hoy porque quería compartirles que realmente fui una mujer desde muy pequeña, una niña, que sufría demasiados altibajos todo el tiempo. Y entonces habían días donde mi emocionalidad estaba a flor de piel y cualquier circunstancia me hacía llorar. Pero había otros donde tenía ese temperamento y ese carácter mucho más rudo, mucho más difícil, mucho más también a flor de piel, pero con esas características más drásticas, que tenía que ver más con mi familia, ¿cierto? Con la forma como de pronto veía a una mamá desenvolverse en una sociedad. Y entonces asumí ese papel, me sentía mucho mejor en ese papel, me sentía mejor cuando era más fuerte y no cuando era más llorona. Pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Después de mucho tiempo empecé a darme cuenta de que tenía ciertas dificultades entonces para desenvolverme en algunos grupos o con algunas mujeres, porque lo que encontraba es que no lograba entenderlas o ellas no me podían entender porque era demasiado sensible. Y eso en mi época y para mi momento también fue una dificultad. Entonces, en un momento de la vida, habían tantos enigmas en mi vida, tantas circunstancias sin entender, que me llevó a tomar una determinación, y esa determinación iba a afectar el resto de mi vida, y era empezar a estudiar psicología. Hoy, gracias a Dios, amo mi carrera. En ese momento lo que estaba buscando realmente, más que la profesión con la cual iba a trabajar el resto de mi vida y cómo iba a servir a una sociedad, realmente era una motivación que tenía para poder entender muchas cosas que pasaban en mí que yo no podía descifrar. Bueno, y entonces les hablé que desde muy pequeña tuve una ausencia de padre, y esa ausencia de padre también marcó mi vida, porque era mucho más, digamos que ruda o drástica en ciertos escenarios. Y lo que yo quería era llenar esa imagen, llenar ese vacío que tenía desde la relación con mi papá. Empecé a estudiar psicología, pero cuando iba a mitad de la carrera prácticamente me casé con el novio que tenía desde muy pequeño, desde los 14 años. Entonces nos casamos, pero oh sorpresa para él, que la chica dulce con la que él se había encontrado, aquella amiga inseparable que entendía, que era comprensiva, que todo el tiempo estaba en pro de ayudarle, porque me sentía muy buena amiga realmente, no solamente con mi pareja, sino además con los compañeros del colegio, era el paño de lágrimas. Desde siempre ellos me decían que era la doctora Corazón. Y entonces procuraba siempre entenderlos y dar un consejo. Pero resulta que cuando emprendo esta nueva etapa en mi vida, pues justamente en esa, digamos que superando, empezando esa etapa juvenil, todavía había muchas cosas que descifrar en mi corazón y que no había logrado hacerlo. Y entonces empiezo en ese momento justamente esa relación de pareja. Cuando estoy hablando de una relación de pareja, estoy hablando de que necesita para poder crecer juntos, se necesitan muchos componentes y el principal, el Señor en el corazón. Pero nosotros teníamos ausencia de Dios, teníamos demasiados vacíos y nos juntamos. Yo podría decir que una persona totalmente carente y con una necesidad muy fuerte en su corazón, con un hombre carente y con muchas necesidades en el corazón. Y entonces nos juntamos los dos. Imagínate dos personas tan ausentes, con tantas ausencias, con tantas carencias en la misma casa. Fue un tiempo bien difícil. Bueno, en este inicio de nuestro matrimonio alcanzamos 2 años en ese primer momento. A los 2 años sentíamos que ya no éramos capaces. Esa mujer dulce, comprensiva, amiga, que esperaba siempre darle la mano que era lo que él quería siempre, que le diera la mano cuando él más lo necesitaba, que lo escuchara, que le apoyara, ya no existía. Me llené de rabia, de dolor, de desazón, de dificultad, y realmente empecé a explotar, ¿cierto? Todo lo que tenía, todo lo que había reprimido en mi vida, empieza a salir. Y cada vez que tenía una circunstancia difícil, mi emoción, pero una emoción más negativa que positiva, salía de mí. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y realmente lo que había en mi corazón eran muchísimos vacíos. Era una expectativa que él no estaba llenando, era un anhelo realmente de tener una relación con un padre más que con un esposo. Pero no lo iba a conseguir porque finalmente él también le estaba apostando a una relación conyugal, no a suplir la necesidad de padre de una chica que estaba creciendo también. Y yo creo que nos casamos también demasiado jóvenes, un componente muy negativo para nosotros.
los dos con muchas ausencias familiares, con muchas ausencias afectivas y con muchas cosas aún sin resolver. Y la tercera muy crítica para nosotros, con una ausencia de Dios total. Creíamos a nuestra manera y creíamos que era la mejor manera de creer, pero realmente no teníamos una relación con Dios. Realmente nuestra mejor relación era con nosotros mismos y con los anhelos de nuestro corazón. Nada más peligroso puedo entender hoy que intentar llenar los anhelos de tu corazón en tus propias fuerzas, ¿cierto? Nunca exponerlos, nunca revisarlos y menos a la luz de la palabra porque no lo conocíamos. Y encontraba justamente cuando empiezo a buscar acerca de este tema, en algún momento, cuando puedo entender que necesito empezar a conciliar esta área de mi vida con el Señor, entiendo que realmente las emociones vienen con nosotros, con los seres humanos, es el diseño perfecto de Dios para nosotros y que son un regalo. Cuando tú lo puedes poner delante de Dios, porque en Cristo pueden ser controladas y usadas con un mejor propósito, para la gloria de Dios mismo. Y entonces cuando empiezo a entender eso, quiero y empiezo a pedirle al Señor que me ayude porque mis emociones, como les decía al comienzo, siempre fueron un altibajo. Subían y bajaban como podía estar mi día simplemente. Un día seguramente lleno de dificultades, entonces todo lo que yo podía manifestar eran emociones negativas, era explosiva, me llenaba de ira, todo el tiempo de mal humor. Y entonces, ¿qué le daba de pronto a mi hijo, al que tenía en ese momento? Seguramente cuando estaba con mi esposo, ¿qué le daba a mi esposo de comer? Pues le daba justamente de aquello que había en mi corazón, rabia, ira, dolor, desazón. No me sentía entendida, porque generalmente las mujeres hablamos mucho de las emociones y hablamos de un ciclo hormonal, pero cuando tú conoces de Dios, cuando tú empiezas a poner cada una de esas emociones y sentimientos delante de Él, Él empieza a mostrarte que no hay nada más cerrado que ello. Seguramente las hormonas son una parte importante de la forma como nos sentimos, pero cuando tú lo expones a la luz de la palabra, Él te empieza a mostrar que cada una, aún los momentos críticos de tu emocionalidad, pueden ser controlados, pueden ser usados de una manera adecuada. Hay momentos donde como padres, por ejemplo, tenemos que tener una posición mucho más firme con nuestros hijos, pero una firmeza que viene a la manera de Dios y a la luz de la palabra es una forma de reprenderlos adecuadamente. Diferente es cuando nosotros nos llenamos de rabia, de dolor, de angustia, que hay un momento difícil y lo primero que hacemos es reaccionar como se nos ocurre en ese momento, ¿cierto? Y entonces tomamos la correa, tomamos un zapato, tomamos una chancla, eso era habitual, lo ha sido habitual en mi región. Y entonces se lo tiras al hijo, ¿cierto? Le pegas y te desenfrenas con él golpeándolo, porque muchas veces, digamos que en medio del dolor podríamos experimentarlo, pero realmente no es la forma, porque eso lo que va a hacer no es educar, sino destruir al niño. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. E instruirlo implica una manera adecuada de corrección. Y entonces no me quiero separar del tema, pero sí quiero decirte, mira que en las manos de Dios, cuando manejamos adecuadamente nuestra emoción, podemos construir con ella. Entonces no quiere decir que el niño haga algo errado y tú no te puedas enojar. Claro que lo vas a hacer. Claro que seguramente en esos momentos cuando ellos te sacan de casillas, tú debes primero, siempre como profesional en psicología, recomendamos, tómate 5 minutos y respira profundo. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque la respiración hace que oxigenes mejor el cuerpo, que oxigenes mejor tu cerebro. Y entonces puedes ser mucho más reflexiva que en el momento que estás con ira y que la ira ha llegado a tu cabeza y entonces lo que haces es reaccionar. Y esa reacción trae consecuencias. Si te has dado cuenta en un momento de ira, no solamente con un niño, sino con la persona que tienes al frente, cuando no logras controlar tu emoción, ¿qué es lo que sale de ti? Todo lo que estás sintiendo. En muchos momentos hasta equivocadamente, en muchos momentos por explosión, en muchos momentos por ira, por rabia, por desazón, porque no es lo que esperabas, no es lo que querías, porque realmente no está alineado en ese momento lo que tú estás sintiendo y quieres decir con lo que la otra persona está esperando. Así haya cometido un error. Lo que pasa es que podemos hacer de ese momento un momento de bendición cuando corriges, instruyes y le permites a la otra persona a través de su dificultad poder crecer. La mejor forma para que se pueda crecer
realmente es enseñando. Y enseñar es lo mismo que dice la palabra instruir, y esa instrucción va a dejarte una enseñanza, va a dejarte un aprendizaje, y a través de ese aprendizaje vamos a poder crecer. Pero nos pasa lo contrario cuando esa emoción, cuando dejamos que la emoción nos embargue, cuando dejamos que la ira sea lo que tome el control de nosotros. Y yo les decía, entonces en ese momento de mi vida, yo la primera, yo la que les está hablando hoy, les puedo decir, me dejaba en esa primera parte de mi hogar una chica que venía, que se veía muy dulce al comienzo. La expectativa de mi esposo siempre era, es que me estoy casando con la mujer dulce, comprensiva, que siempre está allí para mí, que nunca me dice no, que siempre quiere acompañarme. Y eso es lo que él se había encontrado en un primer momento. Pero oh sorpresa que después de que nos casamos empiezan a ser tantos los roces, tantas las dificultades, mi expectativa por un lado y por otro la realidad de la convivencia, que entonces ya no había esa chica comprensiva, ya no había esa chica que sabía manejar su emoción, que no se dejaba llenar de ira. Y entonces empieza a salir aquel logro que hay dentro de mí, ¿cierto? Aquella persona que muchas veces no se reconocía porque terminaba ofendiéndolo y diciéndole cosas hirientes. Y entonces cuando tú te abres a esa posibilidad, le das a la otra persona también la oportunidad para que vacíe de lo que tiene su corazón, para que toda esa carga emocional, para que su ira, para que su rabia sea expresada. Y entonces dos personas llenas de ira y de dolor, pues allí ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar justamente a una relación mucho más lacerada, mucho más lastimada. Y entonces empiezo a entender que era una mujer que estaba cargando muchas emociones, que había cargado durante mi vida muchísimas emociones y que esas emociones no habían tenido un buen trabajo en mí, que esas emociones habían hecho grietas que amenazaban ruinas mi corazón. Eso dice la palabra justamente en Cantares. Habla de esas grietas o aquellas zorras que amenazan, que dañan el viñedo, como esa oportunidad que le damos al enemigo, que le damos a otro, ¿cierto? A eso que es más, que ha sido más fuerte que yo en ese momento, para controlarse y entonces dañan una buena cosecha, dañan ese mejor vino. Ese vino que el Señor está construyendo en ti, pues va a ser dañado porque entonces empiezan a afectar justamente ese viñedo. Y entonces empiezo a entender, me costó muchísimo, pero solamente cuando empiezo a poner delante del Señor, Señor, he sido una mujer con dificultad en sus emociones, he sido una mujer que todo el tiempo se ha dejado llevar por aquellos pensamientos recurrentes que tengo, donde me siento mal y me dejo llevar hasta la parte más alta de ese malestar, o cuando siento ganas de morir, de no querer nada, me he dejado llevar a la parte más profunda de ese malestar. Y entonces les decía que era esa persona que tenía tantos altibajos y hoy amanecí enojada, no me hables, no me hables, no quiero hablar contigo, es que no quiero hablar con nadie. Y me cerraba la oportunidad siquiera de plantear cuál era mi malestar, porque así había sido la forma como seguramente durante toda mi vida camuflaba esas emociones negativas. Nunca las había trabajado, nunca las había tratado, simplemente las había puesto en ese baúl haya olvidado, donde metía cada vez que algo me hacía sentir mal, lo llevaba a ese lugar, lo escondía en ese baúl y cerraba la puerta. Y entonces salía nuevamente con mi sonrisa, pero todas aquellas circunstancias que seguramente estaban lesionando mi vida estaban allí, guardadas en ese baúl. Bueno, y entonces, oh sorpresa para mi esposo cuando se encuentra con ese baúl de sorpresas y en ese momento empiezo a dejar salir todas aquellas, las peores expresiones, las peores circunstancias, los peores momentos o la forma aún más crítica para que mi emoción saliera fue ahí, justamente, en esa convivencia constante, porque es donde sale lo que tú eres, porque a través de la convivencia y de todo el tiempo estar viviendo con esa persona, puedes ver realmente lo que hay allí. Y entonces, qué difícil fue. Fue tan complejo que un día simplemente llego, estaba estudiando en la universidad y llego de la universidad y encuentro a un esposo con las maletas en la puerta diciéndome, hasta aquí fui capaz. Siento que quieres algo diferente a lo que yo quiero y yo quiero algo diferente a lo que tú me ofreces. Así que hasta hoy pude estar en esta casa. Y se fue y me dejó a una chica, tenía en ese momento 21 años aproximadamente, con un niño de 2 años y los dos solos, emprendiendo una nueva vida, adicional con un dolor terrible en el corazón.
Bueno, yo sentía que lo había hecho muy bien hasta ese momento. Pensaba que era justo que yo manifestara toda mi rabia de la manera como lo quería manifestar, porque había cosas que no me gustaban del otro, pero no las sabía decir, porque yo les contaba que entonces lo que salía era lo que había guardado en ese baúl, la rabia y el dolor, y todo lo que está allí guardado, que tú no has puesto a la luz de la palabra, que tú no has traído el Señor, entonces pues no va a tener un trato adecuado, no va a tener un tratamiento idóneo para esa sensación, para esa emoción, para ese sentir. Y entonces puedo entender algo que realmente hoy para mí es mucho más claro. Nuestras emociones pueden ser el juego atrás de nuestros éxitos en la vida, pero también en muchos momentos esas emociones pueden ser aquello que nos impulsa a la peor caída. Pero son, sin embargo, emociones con las que nacimos, con las que el Señor nos creó. Nosotras hemos sido hechas a imagen de justamente de lo que el Señor tenía para nosotras, dice que a imagen de Dios. Hay emociones positivas como también hay emociones muy negativas. Cuando hablamos de emociones positivas tenemos alegrías, momentos de euforia, de confianza, de amor, y entonces están representadas en la palabra de muchas maneras, especialmente cuando hablan del amor. Pero también emociones muy negativas como egoísmo, ira, lascivia, celos, tristeza, contiendas. Y yo creo que cuando nos dejamos llenar, cuando nos dejamos llevar por las emociones, vivimos en todas ellas, desde las más positivas hasta las más negativas. Y entonces quienes hemos nacido con esas emociones mucho más fuerte, a flor de piel, vamos siempre en una montaña rusa. Yo sé que muchas mujeres que si han tenido un hogar más estable, que se han conocido a tiempo, seguramente el Señor, si han tenido la oportunidad de ponerlo delante de Él, seguramente las emociones pueden ser mucho más controladas o pueden entender que todo esto tiene un propósito y han podido manejarlas de manera diferente. Para mí particularmente, fue muy difícil hacerlo y por eso les decía, intentando descifrar tantas cosas en mi vida, busqué la ayuda que en ese momento sentía que era la que me iba a poder ayudar a resolver tantas circunstancias negativas. Y entonces busco una carrera que seguramente me iba a llevar a ser mucho más afín con entender lo que me estaba ocurriendo o lo que me ocurría todo el tiempo. Oh, sorpresa, y es que realmente no había una fórmula. Yo me imaginaba que la fórmula era algo así como la matemática, ¿cierto? Te tomas 2 Alka-Seltzer, te acuestas a dormir y se te pasa el cólico. No tenía nada de eso, absolutamente nada. Realmente cuando empiezo a darme cuenta, amo mi carrera, hoy amo lo que hago, sin embargo, siento que no es real que van a tener la respuesta para cada una de las circunstancias que los seres humanos vivimos, porque cada uno es tan particular, porque el Señor nos ha hecho como esa mujer preciosa, su mejor tesoro, cada una de nosotras con tantas características tan particulares y tan diferentes a las otras, que sería imposible tener un manual para descifrarnos a cada una de nosotras, o si no en el libro tendríamos que venir con nombre propio. Es imposible. Realmente no hay una ciencia que te pueda decir cómo sumas y cómo restas adecuadamente. La ciencia que puede evaluar al ser humano realmente no está descifrando todos los aspectos que podemos tener. Y en muchas cosas me pudo ayudar en su momento, pero realmente la mejor ayuda que yo he encontrado en mi vida para darle un manejo adecuado a las emociones es la palabra de Dios, es ir al secreto del Señor, es poder encontrarme con Él y empezar a entender que realmente las emociones hacen parte de nosotras. Por eso el tema, la mujer y sus emociones, ¿cierto? Porque venimos cargadas de ellas. Seguramente para algunas, como les decía ahora, mucho más fácil de controlar, pero para otras mucho más difíciles de descifrar. Esa soy yo, una mujer cargada de emociones, con muchos momentos de muchísima euforia, con otros momentos de circunstancias más difíciles, con muchos momentos con mucha dulzura en su ser, pero con otros con una forma mucho más directa y a veces más ruda o más difícil para hablar. Pero esa he sido yo, intentando y colocándolo siempre delante del Señor y diciéndole, ayúdame, porque yo sola con esto no he sido capaz. Sin embargo, desde el momento en que conocí al Señor, desde ese momento donde empecé a entender que Él tenía para mí algo precioso, que Él me había diseñado de esta manera, que las emociones hacían parte
del diseño de Dios para mi vida, que ese diseño tenía unas características tan específicas como Él me quería, como Él me había diseñado y como Él me anhelaba desde antes de la fundación del mundo, porque mi vida en las manos de Cristo ha tenido un propósito. El mejor propósito y la primera que ha sido tratada ha sido yo, porque ha podido entender o he podido entender que en mi vida seguramente hubo muchos faltantes, que seguramente afectivamente yo no tuve esa figura paterna que me ayudaba a descifrar muchas cosas en mi vida y que la exposición que tuve a una persona de carácter mucho más fuerte, como fue mi mamá, me ayudó en mi formación. Sin embargo, habían cosas que no había tenido en balanza, o no había tenido una balanza adecuada, porque simplemente no tenía esa posición, esa posibilidad de tener dos puntos de vista, yo solamente conocí uno. Y entonces hoy cuando conozco no solamente el punto de vista con el que crecí, sino la forma adecuada, la manera de Dios para mi vida, puedo entender que yo necesitaba seguramente esa dureza en muchos momentos, yo necesitaba rigidez en una madre para que yo pudiese crecer de una manera diferente. Y también logré entender que tuve un padre demasiado dulce al cual no había sido expuesta durante mucho tiempo y que hoy era el momento de empezar a relacionarme con él. Bueno, hoy puedo entender que las emociones han hecho parte de mi vida, pero que han sido una parte vital para también hoy poder entender a tantas mujeres o a tantas personas que lo necesitan. Cuando tengo la oportunidad de compartir con mujeres con dificultad en su matrimonio, también puedo entender muchas cosas desde su convivencia, desde su forma de reaccionar, desde su forma de sentir, porque me encuentro con que hay mujeres que son mucho más maduras desde antes de la edad donde yo pude entender todo esto, que pueden reaccionar de una manera más asertiva y otras que les cuesta, como a mí me costó también esa reacción, pero puedo conocer los dos panoramas y puedo entenderlos realmente como ese diseño perfecto de Dios para cada una de ellas. Entiendo a través de la palabra, dice el Salmo 103:8, el Señor es misericordioso, lento para la ira, pero abundante en misericordia. Y entonces esa fue una de las primeras palabras con las cuales yo me encontré cuando quería trabajar justamente el tema de las emociones en mi vida. Y entonces cuando empiezo a entender a la luz de la palabra que Él fue un Dios que me creó a su imagen y semejanza, que tenía para mí un diseño perfecto, un diseño como Luz Karime lo necesitaba, un diseño como el esposo de Luz Karime también lo iba a necesitar, que Él me había puesto nombre y que el nombre que Él me había puesto era un nombre que no tenía pierde porque Él me lo había dado y me lo había dado con un propósito especial, que realmente cuando Él me llamó, me puso nombre y me dio todas las características, era que iba a hacer en mi vida cosas totalmente particulares y a través de mi vida iba a ayudar a mi esposo también a trabajar muchas cosas que él necesitaba trabajar. Hoy los dos lo entendemos, pero entonces cuando les digo que entendí este primer versículo es porque él me dijo que él era lento para la ira. Seguramente en medio de todos mis desaciertos, cuando me dejaba llenar de ira, cuando me dejaba llenar de angustia, de dolor y reaccionaba equivocadamente, él no estaba viendo mi ira, él veía mi dolor. Y él entendía que ese dolor era lo que salía de lo profundo de mi corazón y que este corazón necesitado, tratado, con dificultades, con ausencias y con necesidad de ser llenado por algo diferente, con necesidad de ser expuesto a más amor que a ira. Entonces él podía entender que lo que salía de mí era algo que me había marcado durante tantos años, por lo cual yo necesitaba un trato especial y particular, pero también me hacía ver que Él era un Dios misericordioso. Y entonces me dice, porque soy lento para la ira y abundante en misericordia. Y cuando me hablaba de la abundancia de su misericordia, me estaba hablando también de que Él no veía en mí todas las equivocaciones, que cada equivocación que yo había tenido, cada desacierto, cada mala palabra con la cual en algún momento pude tratar a mi esposo, pude tratar a alguna persona, con el dolor que salía de mi corazón, Él no lo estaba viendo porque él sabía que necesitaba que yo empezara a reconocer que ese era mi mayor problema y que después de eso, pues primero la distancia de Dios y segundo, que las emociones que yo manejaba eran emociones a mi manera, guiadas por una sensación, por un pensamiento repetitivo que tenía todo el tiempo y no por el corazón de Cristo. Pero que Él estaba allí para ayudarme a enmendar justamente eso, que Él estaba allí para traer a mi corazón y a mi vida abundancia de misericordia y que en esa misericordia no vería más
o yo no podría recordar más todos los desaciertos del pasado. Yo hoy te digo, cuando lo recuerdo, digo, Dios mío, tú me sacaste de ese lugar hostil y pantanoso, de la profundidad del mar, e hiciste de mí algo totalmente nuevo. Yo hoy te puedo decir, no quiere decir que no me dé ira, pero también recuerdo siempre esa porción. Aprendí a callar, aprendí a que cada vez que siento que me siento mal, tengo donde correr, y que cuando esa emoción está en lo más alto, pero de la ira, del dolor, de la rabia, del mal sentimiento, corro a los brazos del Padre y puedo decirle, Señor, y me siento mal y me da rabia porque me dijeron esto, porque me hicieron esto, porque me miraron mal, porque no sé, tantas cosas que antes cargaban mi corazón y que hoy realmente ya lo puedo ver de una manera diferente solo por su misericordia, porque he entendido que esos corazones que también andan deambulando por allí y que a veces te ofenden y que a veces te lastiman, también son corazones necesitados. También necesitan que sea el Señor el que venga y tome lo profundo de su ser y los trate. Pero para ser tratados, lo primero que necesitamos es poder rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón, rendir nuestras emociones a la manera de Dios. Solamente en ese momento, en ese lugar y bajo esa circunstancia, nuestra vida, nuestra emoción, nuestros sentimientos van a poder dar un vuelco total, van a poder cambiar. Y entonces me encontraba con este pasaje también, está en Filipenses 4, 6 y 7. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me parecía precioso porque cada vez que lo he podido ver, siento que me habla a mí particularmente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mi vida estaba llena de afanes, yo vivía cargada, cansada, todo el tiempo llevando la circunstancia que otros me estaban mostrando, porque tenía ojo agudo para ver la circunstancia del otro, cómo me miró, cómo me habló, cómo estuvo, cuál fue su situación, cuál fue su circunstancia, cuál fue su pecado, cuál fue su dificultad, no sé, tantas cosas de las cuales nos podemos pegar en tantos momentos. Pero él estuvo diciéndome allí, no estéis afanosa, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces puedo entender toda circunstancia que estoy viviendo, toda carga, toda emoción, toda sensación equivocada, la puedo traer delante de Dios, diciéndole gracias por lo que estás haciendo en mí, aunque aún me cueste, gracias Señor, gracias porque sé que esta buena obra que tú has iniciado la vas a terminar en mí. Aún me cuesta, aún tengo dificultad, pero siento que cada vez que sigo caminando es mucho más fácil, que cada vez que puedo ver a alguien, ya no solamente tengo la sensación y todo el tiempo en el oído o en mi corazón, en mi mente, aquello que antes me hablaba y me decía, sí viste, ella es que definitivamente esa es ella, no te va a volver a saludar, no te va a volver a mirarte, no sé, tantas cosas que me hablaba el enemigo, el corazón y la mente, pero hoy puedo entender que en alguna circunstancia, Señor, hay algo que está pasando por su vida que seguramente yo no entiendo. Ayúdame, Señor, a no olvidar clamar por esta mujer, o si puedo, lo hago de una vez, y entonces mentalmente, o si puedo declarar oración sobre su vida, lo hago, e intento hacerlo con amor. Hoy yo te puedo decir que no es que lo haya logrado ya, pero prosigo la meta. ¿Y cuál es mi meta? Que mi carácter, que mis emociones, que realmente todo eso que he vivido me lleve realmente a ser cada vez más el reflejo de Cristo, no solamente para mi vida, para mi hogar, sino también para todos aquellos que nos rodean. Poder llevar una palabra de aliento a cada persona que lo necesita es mi meta, aunque a veces me cuesta. Pero el Señor sabe y lo he puesto delante de Él. Hoy vengo delante de Él cada día, seguramente a veces más fácil, otras con mayores dificultades, cansada, cargada, o en momentos siento que puede ser mucho más fácil o más llevadera la situación, pero hoy vengo bajo toda circunstancia, en el momento más álgido de los momentos difíciles o en el momento más favorable también, donde esté llena de felicidad, puedo agradecer al Señor, cuando estoy llena de euforia, alegría, de convicción de muchas cosas, puedo venir delante de Él a agradecerle, pero también en los momentos que siento que la emoción todavía vuelve y me embarga y quiere salir a flote, también vengo delante de Él y lo pongo allí.
y le puedo decir, Señor, solamente tú puedes ayudarme a controlar esta mala sensación, esta emoción que no ayuda a mi corazón, estos pensamientos repetitivos que en tantos momentos hacen que duden inclusive. Sin embargo, siento que siempre ahí está Él. Está para apoyarme, para levantarme, para traer a mi corazón consuelo, para traer a mi vida un bálsamo, un refugio. Siento que ya esa carga no es una carga para mí, que es una carga que lleva a alguien más, porque hoy puedo entender que Él pagó por mí y pagó también allí cuando en la cruz del Calvario dejó todas mis emociones, mis pensamientos y aquellas circunstancias que me hacían tanto daño, los llevó a la cruz del Calvario y ha venido por mí para redimirme, para ayudarme, para levantarme. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después de ese hogar? Ese esposo se fue 4 años de nuestro hogar y regresó al cabo de 4 años. Pero cuando regresó, volvimos a iniciar nuestra relación. Teníamos un hijo un poco más grande, ya tenía el niño casi 6 años, y empezamos nuevamente. Y en ese momento pasa un tiempo y conocemos de Dios cuando vimos que ya no teníamos más que hacer sino mirar para arriba. Ya habíamos mirado para todos los lados intentando solucionar nuestra relación y no tenía solución. Y entonces en ese momento miramos al cielo. Y cuando miramos al cielo nos encontramos con aquel que nos había amado y que nosotros no habíamos querido reconocer, aquel que había tocado la puerta durante tantas oportunidades y nosotros no habíamos querido abrir, aunque decíamos sí de labios, no lo hacíamos de corazón. Y en ese momento empieza un trato del Señor con cada uno de nosotros. Él por su lado y yo por el mío, ambos clamando por algo diferente. Él para su vida y yo para la mía. Y empezamos a clamar y el Señor empieza a poner certeza. Y la primera certeza que yo puedo entender es que necesitaba un perdón. Ese perdón fue un perdón que tuve que trabajar con mi padre por su abandono, por la falta o por la ausencia durante toda mi infancia. Pero un segundo momento muy importante para mí es colocar delante del Señor mis emociones, todas aquellas sensaciones, sentimientos y malestares que afectaban tanto mi vida, que me llevaban a tener tantos altibajos durante tanto tiempo. Hoy yo puedo decirles que, como les decía ahora, no lo he logrado totalmente, pero he podido entender, he podido ver el significado, lo que el Señor ha hecho para mí. He podido entender que no se trata de si el otro tiene o siente o necesita, se trata realmente de la relación de cada uno de nosotros con Dios. Yo sé que realmente delante del Señor yo puedo traer todas mis cargas, todas mis dificultades y he aprendido a caminar y a trabajarlo en el tiempo que Él me ha permitido estar caminando con Él. Entiendo que las emociones son la forma como el Señor nos creó a nosotras y a ellos con sentimientos, emociones y sensaciones muy diferentes, pero que realmente, así como Él nos ha dado esas características, nos ha hecho únicos, nos ha hecho totalmente perfectos también, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Hoy puedo entender que las emociones que he tenido en mi vida, dentro del diseño que tenía, no estaban todas tan marcadas, pero que en la medida que lo he podido ir colocando delante del Señor, que he podido ir colocando mis frustraciones, mis dificultades, mis lamentos, mis quejas. Hoy puedo decirles que puedo entender que fui una mujer que se quejó muchísimo, porque me podía quejar de todo lo que me pasaba, del papá o de la economía o del esposo o del hijo, de tantas cosas que tenía. Y entonces que la queja había hecho, era parte de mi vida y que no es lo que el Señor tenía para mí. No era su propósito conmigo. La idea no era que todo el tiempo estuviese una mujer para quejarse, era realmente que entendiera que cada circunstancia que estaba viviendo me ayudaba a ser forjada a su manera, que cada vez que yo pasaba por ese momento difícil era una forma como él podía tratar mi corazón. Y creo que no solamente ha sido para mi vida, sino que también es algo que te puede estar pasando a ti. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si de pronto este tema de las emociones tú sientes que te embarga, que te afecta, que pasas por momentos de mucha sequedad y momentos nuevamente donde tienes euforia y puedes vivir con el Señor algo diferente, seguramente estás atravesando circunstancias que el Señor tiene preparadas, no porque quisiera eso para ti, sino porque nosotras simplemente nos expusimos a circunstancias que Él ha permitido para que pueda ser forjada delante de Él,
para que pueda ser tratada, pero para que salgas de allí en victoria, que es el propósito de Dios. Cada situación difícil que nosotras vivimos es una situación que nos permite realmente tener un trato directo con el Señor cuando le permitimos a Él acercarse, venir e iluminar esa circunstancia difícil y poder salir de allí de una manera diferente. La oportunidad que el Señor nos está dando en este tiempo es una oportunidad justamente de reconocer que estamos llenas de motivos, llenas de oportunidades. Y cuando podemos reconocer las oportunidades o la oportunidad que nos está dando Dios a todas y cada una de nosotras para ser tratadas, para ser trabajadas, no vamos a salir de ese lugar, no vamos a salir de ese momento de la vida de la misma manera como entramos. Vamos a salir de una manera diferente, porque ese es el propósito de Dios para nosotras, que podamos salir de la manera que Él quiere forjarnos, de la manera, a la manera de Dios, porque eso es lo que Él quiere para nosotras, todo el tiempo llevarnos, dice su palabra, que de gloria en gloria, hasta que nuestro día sea perfecto. Ese día perfecto viene a ser como la plenitud del día, como las 12 del día, cuando el sol está en todo su esplendor. Podríamos decir que Él nos va a estar llevando desde la madrugada, creciendo de circunstancia en momento, de momento en momento en Él, para que lleguemos a crecer hasta ese momento pleno, donde la luz del sol puede estar resplandeciente sobre tu vida y la mía. En ese momento donde podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Yo hoy solamente sé que todo lo que pasó en mi vida fue necesario para mí. Fue la forma como Él me forjó, como Él labró, como Él hizo con ese barro, con esa mujer tan insatisfecha, tan llena de carencias, tan llena de dificultades, tan llena de quejas, tan llena de desaciertos. Fue la forma como Él empezó a quitar de ese barro cada porción que estorbaba, cada porción que no tenía sentido, que había malformado mi vida, que seguramente había hecho un tumulto allí que yo estaba cargando en la espalda y que no podía entender, que no podía reconocer porque no conocía realmente que eso era un problema y que no facilitaba mi proceso para mejorar, para crecer, para tener la plenitud del día. Hoy lo puedo entender. Hoy puedo entender que las emociones han hecho parte de mí, pero para hacerme sensible. Y sensible es a sentir lo que Él quiere que yo sienta, no solamente en mi vida, por mi esposo, por mis hijos, sino por todo lo que me rodea. El Señor me hizo sensible, con una sensibilidad particular y especial, para que yo pueda apreciar, para que pueda valorar todas aquellas cosas que muchos no valoran. Pero también he podido entender que soy menos sensible que otros que puedo ver que tienen a flor de piel la forma de valorar una flor, un momento, de valorar esa canción, de valorar otras cosas que a mí me cuesta valorar, todos con una sensibilidad particular y especial a la manera de Dios. Hoy puedo entender que todo lo que Él hizo en mi vida tenía un propósito grande y eterno, un propósito único que realmente ha forjado en mí algo diferente. Hoy puedo ver que, por ejemplo, en mi relación con mi esposo, los dos podemos tener momentos donde podamos manifestar aquellas cosas que sentimos, lo que nos agrada y aún lo que no. Yo les había compartido, si recuerdan, que al comienzo de toda esta historia fue una mujer muy cargada porque no expresaba prácticamente nada. Y muchas personas lo viven, en el hogar generalmente hay alguien, en ese compartir, en ese convivir hay alguien que le cuesta menos digamos que aflorar sus sentimientos o manifestar lo que sienten bueno o malo. Y hay otras personas que son mucho más, yo decía en el mundo prudentes, pero que no son prudentes, que realmente están guardando, almacenando más esa carga. Yo te puedo decir que yo fui una de ellas y almacenó tanto que eso termina por salir de alguna manera de tu cuerpo. Y en muchos momentos conozco mujeres que por estar guardando y por estar cargando esa dificultad para manifestar esas cargas, se vuelve una enfermedad en tu cuerpo. Hoy te puedo decir que lo mejor que podemos hacer es dejar que eso salga, pero de la manera o a la manera que Dios nos está mostrando. Primero, colocándolo delante de Él. Pero segundo, si tienes la oportunidad de hablarlo con la persona, manifiéstalo. Puede que tengas la razón o puede que estés equivocada. Aquí lo importante no es si tienes la razón o si estás equivocada. Aquí lo importante es que lo saques, que no le permitas a eso, digamos que entronarse en tu corazón y que se vuelva una carga más, porque aquello que tú no has resuelto
pude entender que es una carga a la cual tú le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas. Y como no se ha podido resolver, se vuelve un tumor en tu vida, algo que ya se vuelve una realidad tan absoluta que termina saliendo de alguna manera por tu cuerpo. Hoy yo te puedo decir, amiga, estamos a tiempo de dejarnos transformar, de dejar que nuestras emociones hagan parte de nuestra vida a la manera de Dios, de una bella manera, de una manera donde podamos aprovechar cuando nos sentimos sensibles, poder disfrutarnos la sensibilidad, y si es de orar con algo que el Señor nos ha regalado, nuestro esposo, nuestros amigos, es poder disfrutarlo, pero en libertad. Y cuando sentimos algo negativo, entonces, poder, si lo estamos sintiendo, poder primero llevarlo a los pies del Señor y decirle, así me siento cargada, me siento turbada, me siento indispuesta por esta condición. Y dos, ojalá poder llevarlo a la persona con la cual te sientes mal, si tienes la oportunidad, si estás cerca, si tienes la forma de solucionarlo. Yo hoy te puedo decir que eso trae libertad para tu vida. Una de las experiencias más transformadoras que yo pude vivir fue cuando pude hablar con mi papá toda la carga que tenía y le pude decir, me siento mal porque siempre, aunque tú quisiste estar cerca en muchos momentos, siempre te sentí distante, siempre me sentí una hija huérfana, una hija, aquellas huérfanas que tienen papá, simplemente que sienten que su papá no se hace cargo de ella. Y oh, sorpresa, que me llevé porque yo me sentía con una verdad absoluta en mi vida, hasta que el Señor me dijo, vas y lo hablas con tu padre. Y cuando tuve ese momento, entonces pude también entender que él tenía una realidad en su vida y él me decía, hija, yo lo intenté muchas veces, pero tú te negaste. ¿Por qué me negué? Porque mi corazón estaba cerrado a esa posibilidad, porque mi corazón estaba resentido. Y es lo que nos pasa muchas veces. Y cuando empiezo a entender que realmente mis emociones habían tomado poder de mí, que yo había dejado que todos los sentimientos malos estuviesen dentro de mí todavía y me hubiesen transformado en una persona cada vez más dura de carácter, entonces me di cuenta que necesitaba ayuda. Y la principal ayuda que pude recibir vino de parte del Señor, que es el que me ha ayudado a ir como ese repollo, ir quitándole cada una de esas capas para poder ser expuesta a su manera. Después de eso pude tener esa oportunidad de compartirlo con mi esposo y de decirle, perdóname porque he esperado demasiado de ti. De ti esperé no solamente un esposo, sino también un padre, quien supliera muchas cosas en mi vida, afectivas, de compañía, de entendimiento, y hasta en momentos de que fueses mucho más radical conmigo, pero yo siempre sentía que yo tenía la razón. Y en ese momento, entonces todas esas emociones que han salido a flote empiezan a ser tratadas, empiezan a ser limadas, empiezo a sentir que el Señor tiene un trato tan particular conmigo, pero también tan lleno de amor, ayudándome a salir de esa circunstancia, de ese momento, de ese dolor, y entonces me lleva a una nueva instancia, a un nuevo momento, donde puedo empezar a manifestar todo lo que siento, y lo hago a través de muchas maneras, una de ellas escribiendo. Cada vez que siento algo que no es positivo o aquellas cosas que son positivas las puedo escribir, y cuando las escribo también escribo la revelación que el Señor ha tenido conmigo. En muchos otros momentos, hablándolo con mi esposo, puedo hablarle de todas aquellas cosas, inclusive de cosas que me hacían sentir tan mal en el pasado, pero que hoy en día ya no las recuerdo con dolor. Siento que el Señor se ha llevado ese dolor de mi corazón y las puedo expresar con total libertad, y entonces siento en ese momento que Él ya no es mi esposo, sino un mejor amigo. En otros momentos, cuando me siento cargada y turbada, cuando siento que algo me molesta, espero para no reaccionar. Les decía ahora, respiro. Y entonces cuando vengo y puedo tratarlo con mi esposo, ya no estoy explotando. Ya puedo venir mucho más serena a decirle, sí, tenemos que hablar, hablemos de esta circunstancia. Hay momentos donde él es el que me invita, pero yo ya se lo puedo manifestar en libertad. Puedo decirle, sí, esto es lo que me aqueja, esto es lo que no siento que sea conveniente, esto me hace sentir mal. Antes lo que hacía era enojarme, ponerme brava y dejarle de hablar. Hoy lo que puedo hacer es decirle, traerlo delante del Señor, y después de que mi emoción baja, entonces puedo venir a manifestarlo. Y realmente me doy cuenta de lo que les decía al comienzo, que todas las emociones que el Señor me diseñó, llena de emociones, pero esas emociones me hacen tan yo, me hacen tan particular, me hacen tan Luz Karime, me hacen tan diferente, pero soy tan única a sus ojos que así quiero verme. Las emociones que hoy siento, las emociones
así a la manera de Dios, como las he podido trabajar, para mí hoy son mi mejor regalo. Son un regalo y puedo entender que delante de Cristo, cuando las puedo colocar delante de Él, cuando las traigo a los pies del Señor, entonces puedo entender que son una gran bendición y que éstas pueden ser controladas o administradas adecuadamente. Hoy yo te invito a que, si eres de aquellas como yo, que estaba llena de emociones, de sensaciones, no solamente en el ciclo menstrual, sino antes, durante y después, y cuando eras niña y en tu adolescencia, y cuando estás mucho más joven o más adulta hoy en tu vida, si has estado llena de emociones, de situaciones que a veces es difícil que los demás comprendan, yo te invito a que la pongas delante del Señor. Muchas veces le damos, cuando hay algo anclado en nuestro corazón, la mejor forma de poder reconocerlo es que es algo que te da demasiadas vueltas, que te da vueltas en la cabeza y vueltas y vueltas y vueltas, y es algo que entonces no has podido resolver, pero tú puedes venir a decirle, bueno Señor, yo pongo esta situación, esta circunstancia, este momento delante de ti, y esto es lo que siento a ese respecto, porque también entiendo que hay momentos fáciles que yo los veo como momentos muy difíciles, o hay momentos muy difíciles que yo los puedo ver de una manera diferente. Cuando yo los veo a la manera de Dios, todo es superable, todo es un momento, es una oportunidad para crecer, todo es algo que me va a llevar a mejorar como ser humano, pero ante todo como hija de Dios, todas son oportunidades para crecer en Cristo. Yo hoy te puedo decir que las emociones que he tenido en mi vida, todas ellas son tan particulares, pero me han hecho tan única que yo no las cambio y por nada. Sé que en algún momento de mi vida las administré equivocadamente, pero hoy han hecho de mí algo diferente, algo único para Dios. Hoy me siento satisfecha y llena de bendición al poder tener esa oportunidad de compartirlo, pero además de sentirlo de una manera diferente. Bueno, me alegra muchísimo haber tenido este espacio, me alegra muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Les doy gracias por estar aquí en este tiempo, gracias en nombre de la Fundación. Para mí ha sido un momento, un motivo realmente de volver a recordar cosas que a veces dejo en el pasado, pero que realmente me han ayudado a crecer. Hoy te invito a que realmente puedas poner cada una de esas emociones delante del Señor y sé que hará de ti algo totalmente especial. A todas y cada una de ustedes, mil y mil gracias por este tiempo y por compartir con nosotros. Un abrazo y creo que hasta dentro de 8 días.